¿Quién no ha tenido la pesadilla de ser acusado de algo completamente falso? ¿Cómo demostrar tu inocencia? El sistema judicial está hecho de tal manera que parece ya que la presunción de culpabilidad o de inocencia importa poco para el procedimiento y también finalmente el veredicto de una causa. Los últimos capítulos del libro de los Hechos, Lucas nos cuenta todo ese largo proceso de comparecencias ante diferentes tribunales que tiene el apóstol Pablo para demostrar su inocencia. Al llegar a este capítulo 25 vemos cómo Pablo es acusado por las autoridades judías de ser un elemento disruptivo. Aquellos que le habían acusado de causar tumulto en el templo de Jerusalén no se habían presentado como testigos, no había prueba alguna. Sin embargo, Pablo estaba preso en Cesarea, pendiente de juicio, ante poco menos que ser la acusación de terrorista, de ser la cabecilla de todo un movimiento llamado de los nazarenos que se consideraba un peligro para el Imperio Romano. Esa era la grave acusación que los judíos tenían contra Pablo. Vemos que una y otra vez niega categóricamente las acusaciones a lo largo de todos estos últimos capítulos del libro de Hechos. El capítulo 25 comienza cuando Festo es hecho procurador por primera vez de esta provincia romana. 3 días después de tomar posesión de su cargo en Cesarea, sube a Jerusalén para tener el encuentro que se esperaba formalmente de un nuevo procurador, con los sacerdotes y los dirigentes del Consejo Supremo de los Judíos, el llamado Sanedrín. Tras los saludos preliminares, no perdieron tiempo los judíos en sacar partido del favor que Félix les había hecho al llegar hasta ellos y le hablan de Pablo, preso en Cesarea. Le plantean la cuestión de él y le piden que envíe órdenes a Cesarea para traer a Pablo a Jerusalén. Lo que querían, como Lucas nos ha dicho ya, es poder llevar a cabo el complot y la conspiración que algunos judíos celotas tenían para acabar con su vida. La sorpresa con la que comienza el capítulo es que Festo no ve ninguna necesidad de ello, y aunque podía haberse intentado congraciarse en ese primer contacto con ellos, lo que les dice es que él se va a marchar pronto para allá y que no ve ninguna razón para traerlo. Las acusaciones, recordamos, eran por un lado una general de quebrantar la ley judía, y otra particular que era el tumulto que supuestamente había producido en el templo. En cuanto a la acusación general, tal como la presenta Lucas, no tiene ninguna base. Pablo observaba la ley, como dice una y otra vez, estrictamente, sobre todo cuando estaba entre judíos, en Judea mismo. No había ninguna razón ni testigo alguno que pudiera afirmar lo contrario. El cargo específico, que es lo ocurrido en Jerusalén, en el templo, faltaban los testigos claves, aquellos que podían dar razón de lo que era supuestamente la manera en la que había hecho que los judíos se levantaran en un tumulto. La acusación, por lo tanto, no tenía base alguna. Pero ¿cómo demostrarlo? ¿De qué manera podía defenderse el apóstol ante ellos? Vemos que una y otra vez en el cine de Alfred Hitchcock aparece este tema del falso culpable, aquel que se ve en una especie de proceso kafkiano intentando demostrar su inocencia y todo parece estar en contra suya. Es una adaptación fiel de un suceso real. Hitchcock le cuenta a François Truffaut en su famoso libro acerca de su cine que el guión está basado en una historia que leyó en una revista, en Life. Una noche del 52, un músico, efectivamente como en la película, del Stork Club de Nueva York, volvía a su casa a las 2 de la madrugada.
Se encuentra con dos hombres que le esperan y le llevan a diversos lugares, le presentan distinta gente mientras preguntan ¿es este el hombre? ¿Es este el hombre? Y le detienen, acusado de varios atracos a mano armada, siendo completamente inocente. Tuvo que padecer todo un proceso, finalmente la mujer pierde la cabeza, la encierran en un sanatorio psiquiátrico donde tiene que permanecer y durante todas esas comparecencias había un miembro del jurado que estaba convencido de la culpabilidad del acusado y no había forma de poder declararle inocente. El abogado defensor interrogaba a uno de los testigos del fiscal y el jurado se levanta y le dice: «Señor juez, es necesario que escuchemos esto». Estaba empeñado totalmente en que saliera como culpable, aunque evidentemente no lo era. Intentan aplazar el proceso, esperan el comienzo de un nuevo juicio y el verdadero culpable es finalmente detenido. Hitchcock ve en esto realmente una de sus grandes obsesiones e intereses, y es así como hace la conocida película que llama así precisamente, El hombre equivocado o falso culpable. Les habla Alfred Hitchcock. Antes de esta, les he ofrecido películas de misterio de diferentes tipos, pero hoy les voy a presentar algo muy distinto. La diferencia estriba en que esta vez se trata de una historia auténtica hasta en sus menores detalles. Y sin embargo, hay en ella hechos y situaciones mucho más increíbles que cualquiera que haya podido inventar yo para mis anteriores historias. Hitchcock es el primer director estrella de la historia del cine. Cuando la gente iba a ver una película decía el nombre de la actriz o del actor que le gustaba y por eso iba a verla, pero nadie sabía siquiera cómo se llamaban aquellos que firmaban la dirección de una película. Hitchcock, sin embargo, se convierte en un personaje tan popular que se dice una película de Hitchcock. Por primera vez se identifica al director con su cine. Y la televisión tuvo mucho que ver con ello. En esta época, en los años 50, él hace un famoso programa bastante basado en el teatro, ¿no? Con actores conocidos que cuentan historias extrañas, misteriosas, pero siempre van acompañados de una presentación realmente excéntrica por parte de Hitchcock, sorprendente, impredecible, con esa ironía inglesa que a los americanos les dejaba perplejos, ¿no? Y que era tan característica del director inglés. Y aquí, en Falso Culpable, ha querido hacer él también su propia presentación de la película, algo que no hace nunca, lo hacía solamente en su programa de televisión. Bien. Se preguntará por qué lo hemos detenido, señor Balestrero. Naturalmente. Pues se lo voy a decir. Se han cometido unos cuantos atracos por esta zona y todos por el mismo hombre. Varias personas nos han dado la descripción del atracador. Y usted responde perfectamente a esa descripción. ¿Que respondo a la descripción? Eso es. ¿Del atracador? Sí. ¿Qué tontería? No tiene sentido. Según usted, no es más que una equivocación, ¿no? Eso es. ¿Puedo irme ya? Espere, tenemos que hacerlo todo de una forma reglamentaria. Hay una denuncia contra usted y debemos ponerlo todo en claro. Lo comprende, ¿verdad? Pero yo soy inocente. No podemos fiarnos solo de su palabra. No tenemos más remedio que interrogarlo. Eso es una tontería. Es un simple trámite. Pero le diré una cosa. Un hombre inocente no tiene por qué preocuparse. Solo los culpables deben tener miedo. Así comienza la película con esta trama kafkiana a la cual se enfrenta el actor Henry Fonda, el patriarca también de la conocida familia de los Fonda. Falso Culpable, que es como se llamó la película, se estrena en el año 57. Es en blanco y negro. Para aquellos que creen que las películas antiguas son en blanco y negro y las nuevas en color, se quedarán perplejos porque acaba de hacer Hitchcock toda una serie de películas en color largamente antes de esta, ¿no? Y luego sigue haciéndolas, ¿no? Él tenía un interés especial en hacer esta película, que sabía que tenía muy pocas posibilidades comerciales. Iba a ser poco atractiva para el público. La industria, además, ese año 57 tiene grandes dificultades precisamente por la televisión, que le ha quitado todo el terreno. La Warner había reducido mucho su producción, ¿no?
y vemos que es el comienzo de las grandes series que ya lo que se llamó luego la época dorada de la televisión, hoy en día bastante relativa comparado con lo que ha venido después, ¿no? Hitchcock cumple su contrato dirigiendo Falso Culpable sin salario, o sea, lo hace sin, en principio, tener ningún interés económico. Es su tema favorito, el hombre inocente acusado de algo que no ha hecho. Lo rueda casi como un documental. Está reproduciendo los hechos de la forma más cercana posible a la realidad. Los espectadores lo que perciben es ese miedo intrínseco que el propio director tenía desde niño a la policía, que siempre aparece en sus películas, su sola presencia como una amenaza, como un peligro. Y esa atmósfera la traslada a la pantalla. La parte de la ficción es una historia muy bien estructurada, rodada en Nueva York, que cuenta este personaje que interpreta a Henry Fonda con el nombre que suelen tener los Manuel latinos o hispanos en Estados Unidos. Los latinoamericanos que se llaman Manuel le suelen llamar los anglos Manny, que es como le llaman al personaje, pero su nombre real es Manuel Balestrero, entendemos como que fuera de origen latinoamericano. Los Manuel, que los estadounidenses conocen, sean puertorriqueños o de otro país de Sudamérica, les llaman Manny en inglés, ¿no? Y es así como se conoce a este personaje músico que vive fiel, entregado a su familia, acusado de un atraco a mano armada que sabemos que no ha cometido. Pero las pruebas están en contra suya. El verdadero culpable se parece tanto a él que pudiera ser él. Es casi nuevamente el tema del doble. Y pareciera que fuera otra versión de él la que hubiera hecho los hechos que le acusan. Otra pregunta. ¿Ha estado alguna vez en las oficinas de la Associated Life de Nueva York, que están en el edificio Victor Moore? Sí, esta tarde. ¿A qué fue allí? A preguntar cuánto podían prestarme contra una póliza de seguros. Mi mujer tiene que arreglarse la boca. El dentista le ha dado un presupuesto de $300 y yo no dispongo de esa cantidad. ¿Había estado anteriormente allí? Sí, tenemos 4 pólizas de seguro. La de mi mujer, la mía y las de los niños. Una cada uno. Hace tiempo, los cobradores de la compañía se declararon en huelga y yo fui a la oficina para pagar los recibos. Pero fue hace tiempo. ¿Cuánto? 1 año. O sea, que hace 1 año que no va por esa oficina. Estuve esta tarde. Bueno, pero hasta hoy hacía 1 año. Eso es. Y hoy fue a informarse sobre un préstamo. Sí. ¿Necesita dinero? Para el dentista, ya se lo he dicho. ¿Cuánto gana a la semana en el club? $85. ¿Y los entrega en casa? Sí. ¿Apuesta a las carreras? ¿Apostar? Sí, he apostado alguna vez. ¿Cuántas? 3 o 4. ¿Nada más? Me parece que no. ¿Suele ir al hipódromo? Un compañero de la orquesta va por allí siempre que libramos. ¿Alguna vez le he acompañado? ¿Ha pedido préstamos? Sí, claro. ¿Cuándo fue el último? El verano pasado. Pedí $50 para salir de vacaciones a la Homeware Finance Company. ¿Lo devolvió? Sí. ¿Le costó mucho devolverlo? Calcule con lo poco que gano. ¿Cuánto dinero debe? ¿Quiere decir ahora? Sí, claro. Pues no mucho, unas cosillas. ¿Cuánto? $45. ¿No serán 100? No, ¿qué va? Tanto no. ¿Menos de 100? Sí, es probable que menos de 40. Quizá no llegue ni a 30. No lo sé, es difícil saberlo cuando uno no está... ¿No está qué? ¿Pero a dónde quieren ir a parar con tantas preguntas? ¿Tengo yo aspecto de atracador? ¿Qué pretenden ustedes? Tengo derecho a saberlo. Claro que lo tiene. Manny, ha sido usted identificado por varios testigos como el hombre que atracó las oficinas de la compañía de seguros del edificio Victor Moore. Ha sido identificado también como el hombre que robó $71 el 18 de diciembre y $200 el 9 de junio del año pasado. Dicen que estuvo usted allí 2 veces, la última hace menos de 1 mes. Pero no es verdad, claro. Naturalmente que no, nunca he robado ¿Le han nada. detenido en alguna ocasión? No, ¿por qué? ¿Pero qué pasa? Va a ser identificado por los testigos. Si no ha hecho nada, nada tiene que temer. El logro del falso culpable es precisamente la perspectiva. Toma
su identificación con el personaje, y es todo visto desde su punto de vista, desde que le encontramos encarcelado, su mirada, y interpretado de una forma singular, sin duda, por Henry Fonda, que, como dice Hitchcock en su entrevista con Truffaut, está perfecto, muy neutro. Tan auténtico que uno realmente no sabe qué pensar acerca de él. Luego la historia pasa a la perspectiva de la mujer y ahí vemos que se encamina en otro sentido diferente. Pero realmente era una película arriesgada en el sentido de que tenía pocas perspectivas comerciales, pero trataba sin lugar a dudas el gran tema del cine de Hitchcock, que ¿cuál es nuestra inocencia? Si somos verdaderamente como nos creemos tan buenos, ¿cómo es que sentimos esa culpa que hay no solamente en nuestra conciencia en ocasiones, sino más allá de ella, objetivamente? Es uno de los grandes temas, sin lugar a dudas, de la Biblia y del mensaje cristiano. ¿Cuál es la culpa del ser humano y qué lugar ocupa la conciencia de ella? Bien, Manny. Porque le llaman Manny, ¿verdad? Sí, señor. ¿Esto lo escribió usted? Sí, señor. ¿Con la misma falta? Sí, señor. Las chicas lo identificaron primero en las oficinas y luego aquí. Sabemos que es el atracador que buscamos. No lo soy. ¿No estuvo esta tarde en esa oficina? Sí, fui a ver cuánto me podían prestar contra la póliza de mi mujer. Invente otro cuento. Ese no nos lo creemos. Pero sí, es la verdad. No sea cabezota. Por favor. ¿No se da cuenta de que todo lo que digo es cierto? Está bien, Manny. Tenemos pruebas suficientes para encerrarlo. Pero es que no van a creerme. Y le aconsejo que nos diga la verdad. El ser humano siempre se considera en el fondo inocente, aunque todas las evidencias parezcan demostrar lo contrario. Tenemos explicaciones, razones para todo. Pensamos que en nuestra propia conciencia no hay ningún lugar a dudas sobre esa nuestra inocencia. Sin embargo, como en el caso de Manny, el protagonista de la película de Hitchcock, todas las pruebas parecen ir en contra nuestra. La película se desplaza a la figura de la mujer que interpreta Vera Miles, que va casi enloqueciendo lentamente en todo este proceso, creándose una desconfianza en primer lugar frente a su marido y su supuesta inocencia, lo que le lleva a una desesperación sorprendentemente con una conclusión religiosa. Es muy interesante esta película para aquellos que analizan el catolicismo de Hitchcock, que era real, era un católico practicante, porque Manny se vuelve a la oración al final de la película. No es un gran spoiler, pero está rezando para que ocurra un milagro y no les desvelo la respuesta divina, pero aseguro que hay una respuesta a la oración también de Manny, con lo cual vemos que adquiere una profundidad esta pesadilla kafkiana verdaderamente sorprendente e interesante. El cargo de actuar contra los intereses del emperador era muy serio. El representante de César tenía que prestarle atención a ello. Acusarle de fomentar un desorden en las provincias, como hacían con Pablo, era algo que no estaba bajo la jurisdicción provincial de aquellos gobernantes. No podía ser una cuestión del Sanedrín. Y es por eso que Pablo, como sabemos en este capítulo, hace su famosa apelación a César, al emperador. Este es realmente un procedimiento que surge en el derecho romano desde casi su inicio. Cuando comienza el imperio, viene de la apelación al pueblo soberano. Toda una herramienta que había en el derecho romano por el cual se podía apelar al veredicto de un magistrado, bien porque uno no estaba de acuerdo en la conclusión o incluso en la etapa anterior, como está ocurriendo aquí en el caso de Pablo. El Sanedrín lo que quería era ventilar el asunto cuanto antes y llevar a Pablo a Jerusalén para poder realizar a cabo sus planes oscuros de conspiratorios para acabar con su vida. Pero volver a Jerusalén significaba colocarle en una situación de peligro de la cual no hubiera salido. Aquí el riesgo era Festo. Festo era nuevo en su cargo, no tenía experiencia
y esto podía ir en contra de Pablo. Si lo decidía, sin embargo, la justicia romana podía tener más posibilidades de imparcialidad. Félix había decidido que no había acusación real contra él. Simplemente estaba posponiendo la absolución y la excarcelación de él. Pero en esa dilación, ¿no?, se produce su destitución, lo que para Pablo trae un enorme riesgo y peligro. Plinio el joven se alarma de la extensión del cristianismo en Bitinia en el año 112 después de Cristo y procede de una forma sumaria contra todos los provincianos comunes convictos de ser cristianos. Pero aquellos que eran ciudadanos romanos, nos dice Plinio el joven, se envían a Roma para que el emperador los interrogue y los someta de una forma apropiada. Por lo tanto, había dos derechos, uno que era para el ciudadano y otro para el común de los que vivían bajo su imperio. Puede parecernos extraño, sabiendo hoy lo que conocemos de Nerón, que Pablo tuviera más confianza en una apelación a él que la que podían darle estos gobernadores. Pero claro, los historiadores romanos nos dicen que los primeros años del gobierno de Nerón, 54 al 59 después de Cristo, no eran como los conocemos después. El periodo terrible de Nerón es el año 64-65, pero cuando era joven estaba bajo la influencia de su preceptor, que era Séneca, el conocido sabio, un filósofo estoico, y estaba a cargo de la guardia pretoriana Afranio Burro, que era un hombre también bastante moderado y que nada hacía sospechar, ¿no?, en lo que se convirtió el gobierno de terror posteriormente de Nerón. Festo sin duda escucharía con alivio las palabras de Pablo porque así eludía a su responsabilidad. Él no tenía ya que juzgarlo y consultando con su consejo, siempre de acuerdo al procedimiento, de buena gana aprueba el hecho de transferir el caso de Pablo a Roma. Solo le queda un problema a Festo. Tenía que enviar un informe acompañándole. Sin duda podía consultar los registros de las audiencias que había hecho Félix, la carta que cita Lucas de Lisias y otras pruebas que podía tener, pero aquello le resultaba incoherente, no era inteligible, no parecía realmente algo que pudiera tener sentido como acusación contra él. Y es entonces cuando aparece la figura de Herodes Agripa, este gobernante de un reino en clientela del Imperio Romano al nordeste, que va a tener el protagonismo en la segunda parte de este capítulo 25. Muchos creen que la primera narración de misterio policíaco es la de Edgar Allan Poe, que se llama Los crímenes de la calle Morgue. Vemos que esta historia es un relato detectivesco, o sin lugar a dudas que se puede considerar seminal, pero muchos especialistas descubren una obra anterior a la de Poe, de la que vamos a hablar ahora, porque tiene como protagonista a un pastor, ni más ni menos, el párroco de Belgby, escrita por un autor que vemos que nos sorprende totalmente al ser de origen escandinavo, Stein Steensenbliger, con un librito traducido también ahora al castellano, publicado en una preciosa pequeña edición en un sello de Madrid que se llama Ardicia, y que nos descubre la historia de este predicador luterano danés que escribe sobre otro predicador, también pastor, sospechoso de asesinato. Así que la primera historia de misterio policíaca es un crimen del cual se le acusa a un pastor y lo cuenta otro pastor. Es así como comienza el libro de Bliger, el párroco de Belgby. En el nombre de Cristo, al fin, por la gracia de Dios y por disposición de mi caro Señor, he sido inmerecidamente ascendido a magistrado y juez de estas gentes. Que el gran juez del mundo me dé la sabiduría, la equidad y el favor necesarios para desempeñar tan oneroso oficio. Del Señor viene el juicio de cada uno. Proverbios 29, 26.
Es así como comienza este librito, no con el relato del pastor que viene a continuación, sino el del juez, que es quien nos introduce esta historia. En realidad son dos diarios en vez de uno que encontramos en esta pequeña localidad danesa, de un autor que conocemos muy poco. Se había publicado antes ya en castellano su libro Diario de un sacristán de pueblo, que ya por el nombre adivinan que tiene poca idea del contexto protestante al que se refiere, donde no hay sacristanes, pero como suele ocurrir en las traducciones españolas, se usan para los luteranos los términos católicos. Generalmente les llaman curas o sacerdotes a sus pastores. Lo que hacen como culto son misas, ¿no? Sus iglesias son parroquias, claro, y por supuesto tienen también, claro, sacristanes. Igual que ocurre con el anglicanismo, hay una asimilación en las traducciones, ¿no?, del lenguaje protestante al católico. Más allá de las particularidades que pueda tener este luteranismo danés, esta es una historia sobre un pastor en crisis, digamos, escrita por otro pastor que también tiene serios problemas, ¿no? En el caso del autor, además del escritor, él tenía problemas económicos, matrimoniales, y su personaje se enfrenta a un problema con la justicia, un caso criminal que pone en peligro su propia vida. Está basado en un caso real también, como la historia de Hitchcock. Y vemos que está inspirado en él y produce tal conmoción que llega a traducirse esta versión literaria de ficción del relato al inglés. Y de ahí vienen las especulaciones de la influencia que tuvo no tanto en Poe, sino en Mark Twain, el famoso escritor, autor de Tom Sawyer, ¿no? El conocido libro tiene varias secuelas posteriores, y hay una en 1896 que se llama Tom Sawyer Detective. Bueno, la historia es casi calcada al relato danés, lo que ha llevado, claro, a muchos estudiosos a preguntarse si conocería el libro del párroco de Belleville. La cronología es la siguiente. Vemos que este asesinato ocurre en Dinamarca entre 1607 y 1626, no sabemos exactamente el momento, pero ve la luz por medio de este librito en 1829, o sea, 12 años antes que Edgar Allan Poe escribiera Los crímenes de la calle Morgue, que si no lo han leído se lo recomendamos hacerlo porque tiene una conclusión sorprendente, el misterio. Pero el párroco de Belleville no tardó en traducirse al alemán primero y luego aparece en inglés en 1928, o sea, estamos ya en el siglo XX. En 1896, bastante antes, se publica Tom Sawyer Detective. Lo que vemos es que un danés que era maestro de escuela, Valdemar Thoresen, escribe una carta a Mark Twain y le dice que está copiando, plagiando la historia de este escritor danés. Y Twain lo que hace es añadir una nota al prólogo que dice que los hechos, incluso la confesión pública del acusado, los ha tomado de un viejo caso criminal sueco, dice, en vez de danés, cambiando los protagonistas y trasladando la acción a Estados Unidos. He añadido algunos detalles, pero solo un par de ellos resultan de alguna importancia. Firmado con sus iniciales, Mark Twain. Así sigue el relato del juez que se encuentra con el caso de este crimen posiblemente hecho por el pastor luterano. Hoy he ido a visitar al párroco de Belleville. Parece un hombre de bien y temeroso de Dios, aunque autoritario e irascible. No admite contradicciones, es además amigo del poco dar. Había en ese momento en su casa un labriego, pidiendo una reducción del diezmo. El hombre era un tunante, pues no podía ser muy elevada la suma, pero el señor Soren lo ha puesto en su sitio, y cuanto más lo increpaba, tanto más se acaloraba. Bueno, bien sabe Dios que cada uno tenemos nuestras faltas. Él no lo hace con maldad. Enseguida ha mandado a su hija a darle al hombre un pedazo de esmorrebrot y un vaso de buena cerveza. Parece una novela moderna, con esa inteligente composición de esta historia narrada en forma de dos diarios, ¿no? El juez que examina el caso y ese párroco pastor luterano que viene después.
Vemos que ya de entrada, como pueden escuchar en este extracto, es de ese tipo de acusado que no cae bien. Hay muchos casos que llegan a la justicia que todo el mundo presupone que son culpables porque no son simpáticos. Son gente que tiene un aspecto más bien siniestro, oscuro, algo sórdido que les rodea, con lo cual hay muchísimos casos, claro, de gente que es condenada siendo inocente solamente por las apariencias, por lo que demuestra y comunica con su gestualidad, con la forma de ser, el carácter que tiene, que claramente actúan en contra de su inocencia. No les vamos a desvelar el final, les aseguro que es sorprendente, muy distinto a lo que uno se imagina. Pero el enigma es este. Si el ministro es en un arrebato de ira, como tiene ese carácter irascible, ha acabado matando a ese criado que estaba sirviendo a su lado, que era el hermano de un granjero que estaba reclamando al juez que cayera el peso de la ley sobre ese pastor acusado. Y le vemos a él atormentado por la culpa, lleno de dudas, ¿no? Que como en la historia de Hitchcock a veces nos parece culpable y otras no. Estamos con la intriga hasta el final mismo. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Me hallo tan conmocionado por el miedo y la tristeza que apenas soy capaz de empuñar la pluma. Más de 100 veces se me ha caído de la mano. Tengo el corazón tan lleno de congoja y el ánimo tan indeciso que no sé por dónde comenzar. Es como si todo hubiese sobrevenido en un instante, igual que un rayo. He perdido la noción del tiempo. La tarde y la mañana son una sola. Este día terrible, un relámpago fugaz que ha reducido a cenizas el vano castillo de mis sueños y esperanzas. Un venerable hombre de Dios, el padre de mi novia, encadenado y en prisión. Como un asesino, un malhechor. Solo tengo una esperanza, que a pesar de todo, sea inocente, pero ¡ay! No es más que una brizna de paja para un náufrago. Sobre él recaen graves sospechas. Y que yo, mísero de mí, haya de ser su juez. Y su hija, mi prometida. Señor mi Salvador, apiádate de nosotros, no puedo más. La visión cristiana de la obra nos muestra a aquel que tiene la última palabra, el juez supremo ante el cual todos nosotros tenemos que presentarnos algún día. Y el mensaje bíblico es que no hay duda sobre cuál va a ser el veredicto. Como dice el apóstol Pablo luego en su carta a los romanos, leemos que todos somos culpables. Estamos bajo un mismo problema ante esa justicia perfecta. Y es por eso que necesitamos un abogado, un mediador, ese intercesor que es por nosotros Cristo Jesús, también nuestro sustituto y nuestro representante. En el relato que cierra este capítulo 25 del libro de los Hechos, vemos el personaje aquí que aparece de visita, Herodes Agripa II, gobernante de este reino, que viene a conocer a Festo cuando le acaban de nombrar. Su nombre real era Marco Julio Agripa, se llamaba a sí mismo con el nombre romano, hizo incluso monedas que todavía tenemos con ese nombre, y era hijo de Herodes Agripa I. Estaba de hecho en Roma cuando muere su padre, en el año 44, y el emperador Claudio estaba dispuesto a hacerle el rey de los judíos. Pero tenía 17 años y los consejeros le dicen a Claudio que no parecía tener la edad madura para poder hacerlo. Así que le da un pequeño reino en el Líbano, Calcis, junto con el derecho de nombrar a los sumos sacerdotes judíos. Esto provocó la protesta de ellos ante las autoridades romanas que les había dado el derecho a Herodes Agripa I de nombrar a aquellos sumos sacerdotes en contra de lo que era, lógicamente, su privilegio y autonomía. Es así como Agripa el joven apoya la protesta de aquellos dirigentes judíos y Claudio acaba finalmente cediéndoles el derecho siempre que pase también por la supervisión de las autoridades romanas.
En la historia judía, después de la muerte y resurrección de Cristo, hay una revuelta en el año 66. Agripa hace todo lo posible para impedirlo. Su discurso está en los textos de Josefo, pero fracasa. Entonces tiene que irse a Roma y recibe su recompensa por haber permanecido leal al imperio, aumentándosele su territorio. Nerón aumenta, por lo tanto, el territorio que le concede con toda una serie de provincias, de aldeas vecinas, y él, a cambio, en gratitud a Nerón, también cambia el nombre de Cesarea de Filipo, que conocemos el nombre en el Nuevo Testamento, por Neronías, en homenaje a aquel que había sido su benefactor. Pero aquí nos llama la atención que aparece acompañado de esta mujer, Julia Bernice, que acompaña a su hermano, que es Agripa. Bueno, para entender siempre el lío de los Herodes hay que entender que están casados entre ellos. O sea, no llega a ser casi incestuoso, pero es un matrimonio siempre entre tíos, sobrinos, prácticamente se queda en la familia todos los enlaces. Así Herodías, por ejemplo, la hija de Aristóbulo, se casa sucesivamente con dos hermanastros de su padre, Herodes Felipe y Herodes Antipas. Su hija Salomé se casa con el medio hermano de su padre, que era Felipe el tetrarca. Y así también Bernice, o Berenice, que es la otra forma en la cual la conoce Josefo y en la historia a esta mujer, que había nacido el año 28, su padre la dio en matrimonio a su hermano Herodes, al rey de Calcis, ¿no? Y cuando muere, ella vive en casa de su hermano Agripa. Se casa luego con otro rey de Cilicia, pero le deja y se vuelve con su hermano Agripa, ¿no? O sea, aquello era realmente una cosa bastante insana, la forma en la cual se relacionaban entre ellos. Pero lo curioso de este capítulo en su conclusión, que vemos que llegará en el siguiente a su desenlace, es que tenían cierto interés por lo que Pablo tenía que decir. Obviamente eran expertos, claro, en la religión judía, a diferencia de Festo, que no sabía nada de ellos, ¿no? Pero él les dice que están hablando de cuestiones de su religión y de un tal Jesús que estaba muerto, pero que Pablo decía que estaba vivo. Lo que nos recuerda, claro, cómo había utilizado también el apóstol la esperanza de la resurrección en su momento de enfrentamiento con las autoridades judías. Lo cierto es que Agripa le dijo que le gustaría oírle, personalmente. Y así arregla una audiencia para el día siguiente. El texto de Lucas en estos capítulos es bastante interesante, no solamente por su descripción de todos sus detalles que corresponden estrictamente a la historia que conocemos del Imperio Romano, sino también un discreto humor, casi una ironía, una sátira en el relato de Lucas, como concluye este capítulo con la gran ceremonia descrita en términos que parece muchas veces libros del Antiguo Testamento, ¿no? La forma en que se describe el imperio persa en el libro de Esther, con todo su fasto, oropel, ¿no? Y lo vacío, y en concreto las contradicciones entre las apariencias de justicia y la inmoralidad que la que viven sus personajes, ¿no? Todo ello el texto bíblico lo pone en evidencia. Aquí estamos ante un interrogatorio extraoficial, claro. Agripa no tenía autoridad alguna para poder llevar a cabo el juicio de Pablo en Judea y vemos que él había apelado a César, por lo tanto no podía ser sometido a otro juicio hasta que llegara a Roma. Era una indagación por curiosidad aquí de estos personajes y con el objeto también, claro, de que Festo pudiera hacer un informe que tuviera algún sentido o coherencia de lo que a él se le acusaba. Pero Lucas nos deja para el siguiente capítulo la conclusión de lo que ocurrirá en este encuentro tan sorprendente que tiene Pablo con Agripa y Bernice o Berenice. La conclusión que nos deja este capítulo es como muchas veces, ¿no?, nuestra pretendida inocencia es puesta en cuestión. Es evidente que sabemos que el apóstol Pablo no es culpable de aquello de lo que le acusan, pero se ve en ese proceso casi kafkiano en que muchas veces parece no tener argumentos, las evidencias y las pruebas están en tu contra. Necesitamos un abogado, un defensor. Y la Biblia nos muestra que no hay ser humano que pueda realmente librarnos de ese juicio más que aquel que es Dios mismo humanado, el Señor Jesucristo.
Él es no solamente el mejor abogado, sino el único intercesor capaz de darnos justicia, la justicia que viene de Él mismo, porque la recibimos tanto por su lealtad y obediencia activa, como la manera en la que ha sufrido también, como se suele decir, pasivamente todo el castigo y la condena de la pena que a nosotros nos correspondía. La fe es la confianza en la justicia de aquel que murió y resucitó, por aquel que es juzgado Pablo, y nosotros también podemos ser libres de nuestra condena, Cristo Jesús. Puede escuchar nuestras reflexiones aquí en esta ruta por los 66 libros de la Biblia, a la luz de ese mensaje que ilumina el camino de nuestra vida. Ruta 66 se emite cada fin de semana en Dynamis Radio, pero después también puede escucharlo como podcast cuando es subido luego a diferentes plataformas. La emisora de Dynamis tiene una con particular buen sonido en SoundCloud. Lo puede oír también en la plataforma con más podcast en castellano, de eBooks, así como a tanta música que puede encontrar en Spotify, hallará también nuestro podcast. Tanto en iVoox como en Spotify está con el nombre del programa del Pulso de la Vida de Dynamis Radio. Si busca ese nombre también en YouTube, en la plataforma audiovisual, encontrará muchos de nuestros programas de Ruta 66. Si es un usuario de Apple, está también en iTunes. Incluso en TuneIn puede encontrar Ruta 66. Daniel Panduro es el creador de la música que ha hecho originalmente para este programa, así como el diseño sonoro y la realización técnica. Yo soy José de Segovia, quien les ha hablado y hecho los comentarios. Les esperamos aquí mandándoles nuestros saludos desde los estudios de Dynamis Radio. Besos y abrazos juntos o por separado.